Io mi aspettavo, sai da te, una risposta con mil fu. E invece niente, invece no. Un pugno in faccia era meglio, lo so. Io mi aspettavo, sai da te, qualcosa in più, qualcosa che non fosse una banalità, non fosse il solito scontato bla bla. Ti faccio i complimenti. La valoración prehospitalaria de la paciente gestante supone un reto para todo el equipo de atención prehospitalaria. En un escenario en donde las condiciones no son ideales, establecer una anamnesis de manera rápida, que cubra no solo el motivo de consulta por el que hemos sido movilizados a la escena, sino el curso del embarazo hasta el momento actual, no es sencillo. Igualmente, la exploración física no solo se limita a la madre como tal, sino que exige las habilidades para desarrollar una exploración obstétrica que permita establecer el estado de bienestar fetal. Para iniciar con el abordaje del tema, es importante destacar la importancia del vínculo paciente-auxiliador. Todos nuestros pacientes son especiales, pero la paciente gestante demanda una sensibilidad especial de parte de todo el equipo de atención prehospitalaria. El embarazo es un evento vital que genera muchas expectativas en la madre y la familia. Y el estar ante una situación de urgencia genera estrés, ansiedad y mucha inseguridad en la paciente y su familia. Por lo tanto, es de vital importancia generar un adecuado vínculo en donde se le transmita confianza y seguridad a la paciente y su núcleo familiar. Siempre debe quedar claro que nuestro mayor interés es el bienestar de la madre y el bienestar del bebé. El equipo de atención prehospitalaria debe ser confiable y debe ser visto como un grupo de personas que viene a aportar soluciones a una situación de urgencia. Se deben evitar valores de juicio en la escena, críticas directas a las conductas asumidas por la madre o por la familia, aun cuando hayan cometido errores. Y se debe dejar claro que mediante la colaboración de ellos como familia y el trabajo de nosotros como equipo, intentaremos hacer lo mejor para que la situación de urgencia se resuelva prontamente. Para enfocar el desarrollo de la anamnesis, es muy importante, según el motivo de consulta, definir si nos enfrentamos a una situación de urgencia obstétrica o emergencia obstétrica. En el caso de una situación de urgencia obstétrica, los tiempos de trabajo deseados en escena son de 15 minutos a máximo 25 minutos. Y en el caso de una emergencia, los tiempos de abordaje en escena deben estar cercanos a los 5 a 7 minutos. Debido a esto, la precisión y extensión de la anamnesis dependerán de las circunstancias, pero siempre se debe propender a reunir la mayor cantidad de información posible. Respecto a la anamnesis obstétrica en atención prehospitalaria, vamos a analizar ahora los aspectos fundamentales que se deberían tener en cuenta o que se deberían incluir en esta anamnesis. Primero, establecer la fecha de la última menstruación. Al establecer la fecha de la última menstruación, buscamos conocer con exactitud el momento de la gestación que ahora cursa la paciente, haciendo el cálculo de las semanas gestacionales. Otra opción es directamente indagar por las semanas gestacionales. La mayoría de pacientes van a conocer con exactitud qué semana de la gestación cursan, incluso le van a decir estoy en la semana 20 más 3, 15 más 5. Esto lo ubica usted en el momento exacto que la paciente está cursando de la gestación. Es decir, la semana 15 más 5 representaría que tiene 15 semanas cumplidas de gestación y actualmente cursa el quinto día de la semana en curso. Es decir, en 2 días completaría 7 días y ya entraría a la semana 16. Toda esta información siempre va a estar ligada con la fecha probable de parto. La fecha probable de parto también es importante conocerla para que usted tenga claro cuál es el momento en el que se presume estará a término la gestación y la gestación o el embarazo puede terminar con seguridad. Al usted saber esto,
puede tomar decisiones que son también relevantes en la escena prehospitalaria. Por ustedes ya es conocida la importancia que tiene tener totalmente claro cuando se inicia el abordaje de una paciente obstétrica exactamente en qué momento de la gestación cursa. Esto le permitirá a usted de entrada definir: estoy ante una urgencia de primer, segundo o tercer trimestre, y esto a su vez le permitirá referirse a esa línea de tiempo que hemos venido trabajando desde la unidad 1, en donde usted fácilmente puede ubicar el evento actual de la gestación y asociarlo con medicamentos que debería tener en cuenta para utilizar, con patologías que debería tener en cuenta como diagnósticos diferenciales, con medidas terapéuticas específicas de primer, segundo o de tercer trimestre. Vamos ahora a presentar las posibilidades que tenemos y las que resultan más convenientes para utilizar en una escena prehospitalaria para el cálculo de la edad gestacional. El método más exacto para calcular la edad gestacional es contando los días exactos que han cursado de la gestación y dividirlo en 7, buscando así el número de semanas y días exactos. Aquí tenemos un ejemplo. Dice: la señora Rodríguez es evaluada por usted y refiere que la fecha de su última menstruación, que se considera el primer día de sangrado del último periodo menstrual, fue el 15 de diciembre del 2016. El día que usted evalúa a la paciente es el 10 de julio del 2017. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Vamos a contar los días mes a mes que han transcurrido de esa gestación. En el cuadro se aprecia: del 15 de diciembre al 31 de diciembre serían 16 días, luego el mes completo de enero 31 días, el mes completo de febrero 28 días, el mes completo de marzo 31 días, el mes de abril 30 días, el mes de mayo 31 días, el mes de junio 30 días, el mes de julio 10 días. Toda la suma de estos días nos daría un total de 207 días, y cuando este 207 lo dividimos en 7, o sea en los días de una semana, nos da 29,5. Es decir, la paciente al momento del 10 de julio del 2017 que la evaluamos tendría 29 semanas de gestación más 5 días. Este se considera el método más exacto. Si bien es el más exacto, tampoco es el más rápido, así que su aplicación dependerá del tiempo que dispongamos según la situación de urgencia o emergencia. Existen algunos otros métodos, por ejemplo, contar las semanas de los meses que han transcurrido y por cada 2 semanas agregarle 4 días. Sin embargo, el uso de estos métodos no se recomienda porque son inexactos. Una muy buena opción es implementar el uso de gestogramas. Los gestogramas son formatos prediseñados que se pueden cargar muy fácilmente. Vienen en formatos de bolsillo que se pueden transportar muy fácilmente. Y es una rueda que está diseñada para establecer el día de la última menstruación y está estandarizado para que a la fecha actual en la que se mira le indique a usted cuántas semanas cursa la paciente. Toma 20 segundos establecer esta información con esta ayuda. Aquí tendríamos el ejemplo de la paciente que acabamos de analizar en la cuenta que hicimos anteriormente. Dijimos que la última fecha de menstruación sería el 15 de diciembre, que aparece arriba encerrado en un circulillo. Y la flechita nos está indicando la fecha actual, la fecha en la que estamos evaluando a la paciente, que sería el 10 de julio. El puntito rojo nos diría con exactitud los días, nos informaría el día exacto en el que va cursando la gestación. En este caso serían 29 semanas más 5 días. Otra opción, también muy válida y muy práctica, es apoyarnos en el uso de tabletas o teléfonos inteligentes, descargando aplicaciones que están diseñadas para proporcionar esta información. Simplemente
Introducimos la fecha de la última gestación de la paciente y la aplicación de manera automática calcula y nos arroja el dato de las semanas gestacionales y los días cursados al momento de la evaluación. Para el ámbito prehospitalario, esta es una opción bastante práctica y muy recomendada. Volviendo a la anamnesis y continuando con el tema, posteriormente indague sobre las gestaciones anteriores que haya tenido la paciente, sobre el número de partos que haya tenido hasta ahora, cesáreas, abortos o nacidos vivos. Las gestaciones anteriores es muy importante indagar sobre complicaciones que se hayan presentado. Las historias obstétricas tienden a repetirse. Si la paciente refiere que en su gestación anterior tuvo problemas de hipertensión arterial o incluso de preeclampsia, siempre se debe estar atento a estos problemas que se tuvieron en embarazos anteriores porque pueden volver a presentarse. El grupo sanguíneo se indaga dado que existe la incompatibilidad ABO y RH. Y el conocer de antemano el grupo sanguíneo es una información importante para el equipo de obstetras que va a manejar a la paciente. Cuando ya tiene claro las historias previas, céntrese en los problemas durante la gestación actual. Para esto, le va a ser de mucha utilidad revisar los documentos de control prenatal. En nuestro medio, la mayoría de pacientes tienen todos estos documentos consigo y es muy fácil acceder a ellos, fijarse en las ecografías, reportes dados por el ginecobstetra sobre particularidades que puedan cursar en esta actual gestación. En este punto nos sobra decir que en la paciente gestante, al igual que con cualquier otro paciente que atendemos, vamos a indagar sobre los antecedentes completos: alergias, medicamentos que el paciente consuma de base, patologías que sufra, hora de última ingesta. Una vez completada esta anamnesis obstétrica general, nos vamos a centrar en el motivo de consulta actual. Lo vamos a trabajar como lo trabajamos con cualquier otro paciente, con cualquier otro motivo de consulta. Vamos a establecer claramente el comienzo de los síntomas, el último momento en el que la paciente se sentía normal y filiar la duración, carácter y evolución de los síntomas por los cuales la paciente consulta. Aparte de este motivo de consulta actual, en la paciente obstétrica vamos a prestar atención a varios factores que se deben tener presentes en la anamnesis, como son los movimientos fetales, la actividad uterina, la presencia de pérdidas vaginales que pueden estar determinadas por flujo vaginal, salida de líquidos o pérdida de líquido amniótico y sangrado vaginal. Respecto a los movimientos fetales, se considera anormal cuando la paciente ha dejado de percibir estos movimientos por un periodo superior a 3 horas. Si este fuese el caso, vamos a indicar a la paciente que estimule al bebé, que le hable, que haga pequeños movimientos sobre el vientre. También es de utilidad que la paciente consuma algún alimento que dé un aporte de glucosa. Este aporte de glucosa es sensado por el bebé y puede generar actividad fetal. También se le puede estimular con vibración o con luz proveniente desde el exterior. Respecto a la actividad uterina, se debe indagar si esta resulta dolorosa o no, la duración que tienen las contracciones, si han de presentarse contracciones, y la intensidad y localización de estas. Respecto a las pérdidas vaginales, se deben tratar de describir muy concretamente. Siempre se debe indagar por la cantidad, la viscosidad que presenta, por colores u olores característicos. Hay que tratar de diferenciar entre flujo vaginal y salida de líquido amniótico, teniendo en cuenta que la principal diferencia van a ser la viscosidad y la cantidad, siendo el líquido amniótico un líquido menos viscoso y por lo general que se pierde en mayores cantidades.
No se puede generalizar, pues existen casos en los que se pueden perder pequeñas cantidades de líquido amniótico al haber una ruptura alta de membranas. Respecto a los sangrados vaginales que llegasen a presentar, también es muy importante describir la cantidad, la frecuencia con la que se está sangrando, la coloración, si es una sangre roja, rutilante, o si es una sangre oscura de aspecto que recuerde el vino o porto, o que recuerde un color uva. Esto puede dar indicios sobre el origen del sangrado. Finalmente, pero no menos importante, dentro de la anamnesis obstétrica, siempre se debe indagar activamente sobre los síntomas premonitorios. Los síntomas premonitorios son síntomas que están asociados a la complicación de una preeclampsia severa o de una eclampsia. Están descritos clásicamente como alteraciones visuales que pueden estar constituidas por la visión de pequeñas lucecitas llamadas fosfenos centellantes o por una visión borrosa, también por una cefalea global que se describe como cefalea en casco, también la presencia de una epigastralgia persistente o de un dolor en el cuadrante superior derecho del abdomen, y finalmente las náuseas y vómitos persistentes como parte del complejo de estos síntomas premonitorios. Muy bien, una vez completada la anamnesis, nos vamos a centrar en la exploración física de la paciente gestante. Es muy recomendable desarrollar una valoración primaria con su respectiva concomitante reanimación, de llegar a ser necesario, acorde al esquema del ATLS, siguiendo la mnemotecnia del A, B, C, D, E. Y en el caso de la paciente gestante, agregaríamos la F. No importa que no se trate de una paciente de trauma. La recomendación de utilizar este esquema en atención prehospitalaria es muy amplia y es muy práctica, pues le va a permitir a usted, en un escenario en donde hay muchas distracciones, muchas cosas que lo pueden descentrar de su evaluación, garantizar que usted no va a dejar de ver ninguna alteración vital que pueda comprometer la vida de la paciente y en este caso también del bebé. La valoración del A, B, C, D, E la haremos como lo hacemos con cualquier paciente que atendemos prehospitalariamente, de una manera estructurada, sistemática, organizada. Desarrollaremos uno a uno los puntos de esta mnemotecnia. Posteriormente vamos a ver qué particularidades tiene esa F que se agrega aquí a la paciente gestante. La F hace referencia al feto, al bebé. Dando inicio al desarrollo del ABCDE, empezamos por la A. Vamos a evaluar las características de la vía aérea normal, vamos a mirar con detalle la permeabilidad de la vía aérea, en el caso del trauma teniendo en cuenta la protección cervical. Siempre es muy importante en la paciente gestante tener claros los predictores de vía aérea difícil, fijarse en si es una paciente que potencialmente pudiese presentar problemas en el caso de tener un compromiso respiratorio en el manejo de la vía aérea, que como ya sabemos y lo vimos en los cambios fisiológicos del embarazo, pueden haber algunas variaciones relevantes en la vía aérea de la paciente gestante, como la mucosa oral, nasal y faríngea congestiva que predispone a sangrados o que predispone a edemas de rápida progresión de la vía aérea, por ejemplo. Entonces siempre hay que fijarse en estos detalles que nos lleven a establecer si la paciente potencialmente puede tener una vía aérea difícil. En la B es muy importante establecer si el patrón respiratorio es normal. Sabemos que la demanda de oxígeno está altamente aumentada durante la gestación y por lo tanto es fundamental establecer si el patrón ventilatorio que en el momento tiene la paciente es suficiente para mantener una saturación de oxígeno adecuada, lo cual es vital y relevante para la saturación de oxígeno, para el aporte de oxígeno que va a recibir el feto. También sabemos que hay muchas variaciones fisiológicas, los volúmenes corrientes están aumentados, la capacidad pulmonar total está disminuida debido al ascenso diafragmático que se presenta por el crecimiento uterino, y todo esto hay que tenerlo en cuenta cuando se evalúa la B.
Usted siempre debe contestarse si el patrón respiratorio que tiene la paciente es suficiente para garantizar una oxigenación al bebé. En ese contexto es muy relevante siempre estar seguro de que esa dinámica ventilatoria lleva a un intercambio gaseoso suficiente, y la mejor manera de medir esto prehospitalariamente es contando con un pulsioxímetro portátil, vigilando siempre en la paciente gestante que se tenga una adecuada saturación de oxígeno, idealmente por encima del 95%. En la C nos vamos a fijar en el pulso y sus características. Vamos a medir la presión arterial. Es muy importante hacer una medida correcta de la presión arterial en la paciente gestante. Bueno, en todos nuestros pacientes. En la paciente gestante pues tiene aún mucha más importancia debido al papel y al rol que representa en las alteraciones hipertensivas de la gestación. Siempre debe tener la paciente un momento de reposo previo a la toma de la presión. Debe estar en posición sentada, idealmente se debe hacer en el brazo izquierdo debe estar apoyado en reposo. Se debe hacer lentamente haciendo una medición palpatoria del pulso distal, subiendo la presión sistólica del manguito 40 centímetros de mercurio por encima de ese punto en donde se deja de hacer la palpación del pulso radial distal, y luego bajar lentamente 2 milímetros de mercurio por segundo para detectar con exactitud el dato concreto de la presión arterial de la paciente. Esto parece banal, pero es muy importante hacer una medición correcta. Luego desarrolla los aspectos normales de la C, que es el descartar la presencia de sangrados o hemorragias. En el caso de la paciente gestante, muy importante, pueden haber sangrados activos pues, constituidos por pérdidas vaginales. Vamos a tener en el módulo un apartado en donde estudiamos las pérdidas vaginales del primer trimestre y las pérdidas vaginales por los sangrados vaginales de segundo y tercer trimestre. Y allí vamos a ver con detalle las características que pueden tener estos sangrados. También es muy importante tener en cuenta y tener presente que la paciente gestante puede tener sangrados que no sean exógenos y pueden cursar con complicaciones obstétricas en donde se dan grandes sangrados internos. Por ejemplo, una ruptura uterina o una abrupción de placenta que puede llegar a sangrar 2 o hasta 3 litros sin tener ningún tipo de sangrado externo. Para detectar este tipo de sangrados pues es muy importante basarse en las compensaciones cardiovasculares que se pueden presentar, teniendo en cuenta que en la paciente gestante la taquicardia se presenta un poco más tarde, pero el llenado capilar sí siempre nos va a ayudar a establecer si hay alguna alteración. Por lo tanto, es importante siempre desarrollarlo en la evaluación de la C. En la D vamos a tener en cuenta los síntomas neurológicos que cursan con los estados de eclampsia, que pueden estar constituidos por alteraciones en el estado de conciencia, donde hay una disminución del estado de conciencia o una obnubilación de la paciente. Vamos a hacer una evaluación detallada de las pupilas, la escala de coma de Glasgow. Vamos a indagar activamente o a mirar la presencia de alteraciones visuales como la visión borrosa o la pérdida de campos visuales. Y vamos a indagar también activamente las características de la cefalea de llegarse a presentar, o si hay cefalea presente vamos a evaluar que el origen no sea tensional, mirando si hay puntos dolorosos o puntos que desencadenan dolor en la base del cráneo, zonas de inserción de los músculos del cuello, espalda alta o dolor en la región temporal. La exposición la vamos a desarrollar como con cualquier otro paciente, teniendo en cuenta evitar la hipotermia, y nos vamos a centrar bastante en la paciente gestante en evaluar la presencia o no de edemas. Como ya dijimos anteriormente, la F hace referencia al feto, y en este apartado nos vamos a centrar en corroborar el bienestar fetal. Una vez concluidas las maniobras que vamos a realizar o las exploraciones que vamos a realizar en este apartado, la respuesta que debemos tener clara es:
¿Hay bienestar fetal? ¿Sí o no? ¿O tenemos algún indicio de que hay sufrimiento fetal? ¿Sí o no? Esta evaluación pues se constituye por la exploración de varios aspectos. Vamos a iniciar por las maniobras de Leopold y la definición de la presentación fetal, que si bien no es información que le permita a usted decir o responder a la pregunta sobre si existe bienestar fetal o no, es muy importante poderlo definir y tener la habilidad de poder establecer la presentación fetal. Esto es sobre todo importante de cara al embarazo que cursa en el tercer trimestre o a la posibilidad de un parto prehospitalario, para que usted sepa qué esperar de este parto prehospitalario acorde a la presentación fetal. Luego, que sí está totalmente ligado con el corroborar el bienestar fetal, es la fetocardia, establecer la frecuencia cardíaca fetal, cuyo rango normal es de 120 a 160 latidos por minuto, y siempre se debe procurar lograr establecer si hay desaceleraciones fetales. Más adelante vamos a ver cómo podríamos hacer esto. Evaluar la presencia de contracciones, la integridad de membranas o las pérdidas vaginales constituidas por sangrado vaginal o por pérdida de líquido amniótico. Y así como en cada apartado tenemos un proceder directo cuando detectamos alguna alteración. En la A, cuando detectamos alguna alteración, procedemos de inmediato a permeabilizar la vía aérea. En la B procedemos a administrar oxígeno o a mejorar la ventilación del paciente. En la C, si detectamos una hemorragia, pues detenemos la hemorragia o administramos volumen. En el caso de la F, la consecuencia directa cuando creemos que la paciente cursa con un sufrimiento fetal agudo, cuando no hay bienestar fetal, cuando el bienestar fetal está comprometido, lo que debemos hacer y el paso con el que debemos proceder es desarrollar una reanimación fetal intrauterina, que también más adelante vamos a ver en qué consiste. Ya en la exploración obstétrica dirigida vamos a iniciar por una inspección visual de la paciente. Nos vamos a centrar en este momento de la inspección visual de la paciente en las manifestaciones de dolor. Vamos a tratar de analizar cómo son estas manifestaciones de dolor. ¿Es un dolor constante o es un dolor que se presenta de forma episódica? En qué parte se presenta más de la paciente. Esto es muy importante para relacionarlo con posibles cuadros específicos ginecobstétricos. Luego vamos a observar brevemente el vientre para tratar de establecer si hay movimientos fetales observables. Luego de la inspección del vientre vamos a hacer la medición de la altura uterina. Es muy importante aplicar una buena técnica para hacer una medición correcta. Se identifica la sínfisis del pubis y desde este punto se inicia la medición poniendo el número 0 del metro en este punto hacia arriba y luego con la mano contralateral se busca el fondo uterino. Asegúrese de encontrar verdaderamente el fondo uterino, de alinear el metro, de tenerlo correctamente alineado para conseguir una medición fiable. Esta medición le va a dar a usted información respecto a si el desarrollo de la gestación coincide con la edad gestacional que usted ha calculado previamente. Si usted tiene una determinada edad gestacional, pues espera que la paciente, para la edad gestacional que usted cree que la paciente tiene, alcance una altura uterina determinada. Esto le permitirá pensar a usted en si hay problemas en el desarrollo fetal o si algo definitivamente no coincide con la información que está dando la paciente, o por ejemplo la paciente le dice no, yo tengo 16 semanas, o usted hace el cálculo y arroja un resultado de 16 semanas, pero resulta que la paciente tiene 28 centímetros de altura uterina. Esto sería algo desproporcionado para un embarazo de 16 semanas. Usted debe pensar qué pasa. Hay un problema con la fecha, se puede tratar de un embarazo gemelar, se puede tratar de alguna masa o tumoración intraabdominal
que está aumentando el volumen del útero, hay un aumento del líquido amniótico constituyendo un polidrapnio, si esa es la razón para que la paciente tenga un útero tan grande. En fin, esta información es importante. No es indispensable desarrollarla en el medio prehospitalario, pero la incluimos en esta revisión porque creemos que en algunos casos específicos puede llegar a proporcionar información de utilidad. Por ejemplo, en la paciente inconsciente, en donde usted no puede obtener ningún tipo de información sobre la fecha de la última menstruación y ya está haciendo una evaluación de la paciente gestante, necesita establecer la edad gestacional, puede tomar la altura uterina. Por poner un ejemplo, dice, esta paciente tiene una altura uterina de 28 centímetros. Usted dice, pues debe tener 29 a 30 semanas de gestación. Para esto es muy recomendable tener algunos instrumentos diseñados para facilitar estas mediciones. La Organización Panamericana de la Salud, en asocio con la Organización Mundial de la Salud, han desarrollado una serie de ayudas obstétricas muy interesantes de conseguir y de tener, de portar. En este caso sería la cinta métrica obstétrica, en donde le indica a usted la altura uterina que está midiendo y con qué semana obstétrica se correspondería. Toda esa información está consignada en la cinta. También han desarrollado gestogramas, cornetas de Peanut. Es muy interesante que se pongan en contacto con los proveedores locales de estos artículos, por lo general en las tiendas de ventas de artículos médicos o en la oficina de la Organización Panamericana de la Salud, por lo general en ciudades grandes hay, en Medellín, en Bogotá hay, los pueden conseguir. Continuando con la exploración obstétrica, se desarrollan las maniobras de Leopold para establecer la presentación gestacional. Estas maniobras buscan que el explorador tenga claro la situación y posición fetal exacta. Se dividen en 4 maniobras. La primera maniobra es la palpación del fondo uterino. Inicialmente con una mano se identifica plenamente el fondo uterino y posteriormente con las 2 manos se empieza a palpar el fondo, tratando de identificar qué estructura se puede palpar directamente en el fondo. Las estructuras que se van a encontrar son bien la pelvis o las nalgas del bebé, que se sienten como algo irregular, blando, o la cabeza fetal, que se siente duro, se puede palpar la calota con esa consistencia pues del cráneo redondeada y más dura. Se puede dar el caso que el bebé esté en una presentación transversa en donde en el fondo uterino no se va a poder identificar con claridad ninguna de las 2 situaciones anteriormente descritas. No se puede palpar ni la cabeza así firme o tampoco se puede percibir esa sensación de palpar la pelvis o las nalgas del bebé. La segunda maniobra de Leopold es una palpación bimanual del útero por el lado derecho y por el lado izquierdo. Se deben apoyar las palmas de la mano contra las paredes uterinas buscando identificar las partes fetales. Siempre trate de, con la percepción de las palmas de sus manos, identificar hacia qué lado está el dorso del bebé. Cuando el bebé está en posición longitudinal se le llama estar en el eje vertical del bebé. Hay 2 posibilidades, que esté cefálico o podálico. Cefálico significa que la cabeza esté hacia abajo, podálico significa que los pies estén hacia abajo. Y una vez identificada la situación cefálica, la presentación, cefálica o podálica, va a establecer hacia qué lado puede palpar el dorso fetal. Puede ser dorso lateral derecho o dorso lateral izquierdo. Cuando usted cree que tiene identificado el dorso, con la mano contralateral debería poder palpar las pequeñas partes fetales, la rodilla, los piececillos o las manitas. Luego vendría la tercera maniobra de Leopold,
en donde se hace una palpación suprapúbica tratando de identificar el contenido del polo inferior uterino. En el caso de la presentación podálica, usted va a sentir que ese polo inferior está menos ocupado, que se siente una estructura irregular correspondiente a los pies. Y en el caso de la presentación cefálica, con claridad va a poder identificar esa estructura firme y redondeada que se puede movilizar de lado a lado entre sus dedos. Aquí es importante valorar qué tan arriba o qué tan avanzada en la pelvis está esa presentación que usted está pudiendo palpar. La cuarta y última maniobra de Leopold busca establecer el grado de flexión o extensión de la cabeza del bebé. Para hacer esta maniobra usted debe cambiar su posición respecto a la paciente. Debe ubicarse desde arriba para que funcione. Las puntas de sus dedos deben estar mirando hacia los pies de la paciente. Y lo que usted va a intentar es teniendo plenamente identificado el dorso del bebé, va a deslizar sus manos paralela y simétricamente hacia abajo, siguiendo el contorno del dorso y el contorno de la cabeza. Cuando la cabeza está en posición neutral o en posición de flexión, la mano que está del lado del dorso se va a poder deslizar hacia abajo sin resistencia, como siguiendo una curva natural. Esto indicaría que la cabeza está en flexión. Cuando la cabeza está en extensión y usted desliza las manos hacia abajo siguiendo la curvatura del dorso, se va a encontrar primero una resistencia del lado donde está el dorso del bebé. Y esto indica que la cabeza está en extensión. La punta de sus dedos se están estrellando contra el occipucio del bebé. Esto es en un trabajo de parto que está por iniciar o está activo, puede representar un problema porque esta extensión cefálica puede hacer que el bebé no descienda adecuadamente a la pelvis. Aquí en este esquema de las diferentes presentaciones cefálicas podemos resaltar la importancia que tiene esta cuarta maniobra de Leopold, puesto que nos va a permitir establecer el tipo de presentación que el bebé está teniendo, siendo normales una presentación en vértice y una presentación en bregma. Cuando nos encontramos con la resistencia primero del lado del dorso, estamos hablando de una presentación de frente o en un caso extremo de una presentación de cara. Al término del desarrollo de las maniobras de Leopold, usted debería estar en capacidad de describir primero la situación fetal, que podría ser longitudinal o transversal. Luego de describir la situación, debería definir la presentación, que puede ser cefálica o podálica. Y a su vez, especificar si está el dorso lateral derecho o el dorso lateral izquierdo. También puede pasar que el dorso esté anterior o posterior. La identificación del dorso le va a ayudar con el siguiente paso de la exploración, que es la toma de la fetocardia, la identificación de la frecuencia cardíaca fetal. Para la toma de la frecuencia cardíaca fetal existen varias posibilidades. La medición clásica se hace por auscultación directa con un fonendoscopio y es la habilidad recomendada a desarrollar para el medio prehospitalario. Aquí cabe agregar que se requiere bastante entrenamiento para desarrollar esta habilidad, pero por su facilidad, por su disponibilidad, es bastante deseable que se pueda desarrollar. Con el fonendoscopio se puede a partir de la semana 14 identificar un latido cardíaco fetal. También existe el uso de transductores de ultrasonido portátil que cada vez van tomando más espacio en la atención prehospitalaria. En distintos países ya se cuentan dentro del dotamiento de las ambulancias medicalizadas con
estos pequeños ultrasonidos portátiles que de una manera también muy fácil y rápida brindan esta información. Y la auscultación clásica con las cornetas de pina se deben dejar reservadas pues para los consultorios por la dificultad en la escena prehospitalaria para poder escuchar algo con alguna de estas cornetas. La técnica correcta para la realización de la auscultación cardíaca fetal con estetoscopio es identificar dónde se encuentra el dorso del bebé y la cabeza. Una vez identificado en dónde está el dorso y la cabeza, busque el hombro externo del bebé. El hombro, la pequeña parte fetal que se pueda palpar al terminar el dorso, se palpa una pequeña partecilla redondeada que correspondería al hombro y más o menos 3 centímetros hacia abajo de donde usted puede identificar el hombro del bebé, ubique el estetoscopio. Que toda la membrana esté en contacto con el abdomen materno. Si es necesario, haga movimientos sutiles cambiando el ángulo de la membrana del estetoscopio contra la piel hasta lograr identificar los latidos fetales. Tenga en cuenta de no confundirlos con el soplo placentario, porque puede pasar que usted ausculte los latidos provenientes de la placenta, que son los mismos del pulso materno. Para poderlos diferenciar, si usted tiene dudas, puede palpar el pulso materno y si este coincide con lo que usted está escuchando, pues se trataría del soplo placentario. Ya dijimos que la frecuencia cardíaca fetal normal debería estar entre 120 a 160 latidos por minuto. La auscultación idealmente la debe hacer durante 1 minuto. Debe contar todos los latidos que percibe durante ese minuto para tener el dato final. Y es muy deseable también si la paciente está en trabajo de parto o si se presentan contracciones, lograr hacer una auscultación antes, durante y después de la contracción para establecer si se presentan desaceleraciones fetales. La presentación de desaceleraciones fetales podría en algunos casos indicar que se está ante un sufrimiento fetal. Esta información en todo caso hay que analizarla con precaución porque pueden haber momentos en los que la cabeza ha descendido de la pelvis y por aplicación fetal de la cabeza contra el piso pélvico durante la contracción se puede producir un estímulo vagal, produciéndose una desaceleración de la frecuencia cardíaca fetal que se puede aceptar como normal durante un trabajo de parto. Como en el medio prehospitalario es difícil de identificar si estamos ante esta situación o no, vamos a interpretar las desaceleraciones fetales como un posible sufrimiento fetal. Y esto nos daría la indicación de desarrollar una reanimación fetal intrauterina y un traslado inmediato de la paciente a un centro asistencial donde haya un servicio de ginecobstetricia. El siguiente aspecto a evaluar es la presencia de actividad uterina. Se debe establecer la frecuencia, duración e intensidad de las contracciones. El método correcto es palpar el fondo uterino. Una vez inicia la contracción, contabilizar la duración normalmente en segundos de la contracción y durante un periodo de 10 minutos permanecer con la paciente para establecer cuántas contracciones se presentan durante un periodo de 10 minutos. Al final de esta evaluación, usted debería ser capaz de decir cuántas contracciones tiene la paciente en un periodo de 10 minutos, qué duración tienen las contracciones y qué intensidad tienen, si son leves, moderadas o de intensidad severa. También es útil preguntarle a la paciente en dónde experimenta dolor cuando presenta las contracciones. Puede ser que no tenga ningún tipo de dolor, puede ser que el dolor sea suprapúbico o que sea ubicado más hacia la región sacra. Cuando el dolor se ubica hacia la región sacra,
podemos pensar que el trabajo de parto está evolucionando y que hay un descenso fetal en la cavidad pélvica. Respecto a las contracciones normales, cabe anotar que en un periodo de 10 minutos se acepta hasta 5 contracciones. Cuando tenemos más de 5 contracciones en ese periodo de 10 minutos, hablamos de una hiperdinamia uterina y siempre se debe descartar que haya un sufrimiento fetal asociado a ese aumento de la actividad uterina. Respecto al tiempo, una duración de más de 1 minuto de todas las contracciones que se presentan también nos debe hacer pensar en descartar un sufrimiento fetal agudo. También se debe evaluar el tono uterino. Cuando hay una contracción, el tono uterino aumenta y en una situación normal este tono debería volver a un estado basal. Es decir, el músculo uterino se debería volver a relajar. Si bien no por completo, pero se debería volver a relajar. Cuando vemos que no hay esa relajación, cuando no hay un retorno del tono uterino y el tono uterino se mantiene alto, aún después de la contracción, no sé, baja un poco la intensidad de la contracción, pero todavía se mantiene contraído ese útero, se debe también descartar de inmediato un sufrimiento fetal y algún tipo de complicación como un desprendimiento placentario. En este apartado es importante también saber identificar las contracciones de Braxton Hicks, que son pseudocontracciones o falsas contracciones. Son contracciones que se consideran como preparación, actividad uterina de preparación que desarrolla el útero para mantener un tono uterino adecuado, lo que va a ser conveniente para un futuro desarrollo de un trabajo de parto. Las características de estas contracciones de Braxton Hicks son que son contracciones no dolorosas, de leve a moderada intensidad y de duración no mayor a 30 segundos. Con esto concluiríamos los elementos que debe incluir una anamnesis y valoración ginecobstétrica. Solo nos queda por tratar el tema de la reanimación fetal. La reanimación fetal intrauterina son un conjunto de maniobras que se realizan cuando tenemos la sospecha o la certeza clínica de que hay un sufrimiento fetal agudo. Sufrimiento fetal agudo es una circunstancia en donde la entrega de oxígeno al feto creemos que está comprometida. El grupo de maniobras a realizar en una reanimación fetal intrauterina son: primero, realizar una descompresión aortocava, que consiste en desplazar el útero hacia la izquierda, liberando así la cava y la aorta que son comprimidas por el peso del útero a partir de la semana 26, aumentando el retorno venoso y descomprimiendo la oclusión parcial arterial que se produce por el peso uterino. En su defecto se puede también poner a la paciente en decúbito lateral izquierdo, lo que también va a lateralizar el útero y va a tener el mismo efecto. En las pacientes en las que estamos tratando en un escenario de trauma y sospechamos una lesión de columna y queremos hacer una movilización en bloque, hacemos la movilización en bloque tal cual y simple vamos a desplazar a la paciente en bloque hacia la izquierda poniendo una cuña de 15 a 25 grados ubicada del lado derecho debajo de la camilla rígida para que así se desplace el útero hacia la izquierda. El siguiente componente de la reanimación fetal intrauterina es hacer una expansión de volumen. Al lograr expandir el volumen se va a mejorar la función circulatoria, mejorando la entrega y la distribución de oxígeno a los tejidos, haciendo que el feto se vea beneficiado de esta expansión de volumen. Trataremos de utilizar catéteres de mayor calibre posible. Administraremos un bolo inicial de 250 cc de cristaloides y según la evolución clínica reevaluaremos la necesidad de administrar más bolos. Finalmente, administramos oxígeno a la madre para aumentar el oxígeno disponible que tiene para suministrar al feto. Recapitulando, la reanimación fetal intrauterina consiste
en una descompresión aortocava, bien sea con lateralización hacia la izquierda del útero o la posición de cúbito lateral izquierdo, administración de un bolo de cristaloides y administración de oxígeno. Una vez mejorada la situación clínica o en la fase de transporte, se puede invitar a la paciente a asumir la posición de trípode, en donde va a aumentar la capacidad pulmonar y va a continuar respirando, teniendo también en la posición sentada un grado de descompresión uterina. Finalmente, cerramos este apartado señalando dos errores comunes que no se deben cometer cuando manejamos las pacientes obstétricas. Y uno es dejarlas largos periodos de tiempo en posición supina, pues porque esto va a desencadenar una compresión aortocava y aparte de ser incómodo para la paciente, va a disminuir dramáticamente el suministro de oxígeno fetal. Y el segundo es la maniobra de elevación de las piernas, que también se hace en posición supina y por el efecto mecánico de la flexión de las caderas ejerce aún más compresión, empeora la compresión aortocava. De esta manera, esta maniobra está contraindicada para ser realizada en la paciente gestante. Muy bien, de esta manera damos por concluida la revisión de este tema. Espero que hayan aprendido algo nuevo y que sobre todo lo puedan aplicar en sus pacientes. Un saludo cordial para todos y nos vemos en una próxima ocasión.